Elena, una joven de 16 años, vivía en una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero su vida no tenía nada de mágico. Desde la muerte de su madre, se sentía como una extraña en su propia casa. Su madrastra, Marta, era la reina del hielo, una mujer cuya frialdad podía congelar el sol de verano. Cada día, Marta encontraba una nueva razón para castigar a Elena, confiscando sus posesiones más preciadas. Primero fue su tableta, luego su colección de libros favoritos, e incluso el viejo collar de su madre. Para Marta, todo era una distracción, una prueba de la supuesta rebeldía de Elena. Por otro lado, su padre Roberto y su abuela Clara eran su refugio. Roberto siempre la abrazaba con una sonrisa cálida, prometiéndole que todo estaría bien. Le decía: tu madrastra solo quiere lo mejor para ti, aunque no lo parezca. La abuela Clara, con su cabello plateado y sus ojos amables, siempre tenía una galleta casera y una palabra de consuelo. Le susurraba al oído: no te preocupes por Marta, mi niña. Mientras tu padre y yo estemos aquí, nadie te hará daño. Elena se aferraba a ellos, agradecida por tener a alguien de su lado en esa casa tan grande y vacía. Se sentía afortunada de tenerlos, un contrapunto perfecto a la dureza de su madrastra. Los días se convertían en semanas y las reglas de Marta se volvían cada vez más estrictas. Elena tenía prohibido salir con sus amigos después de la escuela y su teléfono era revisado cada noche. Marta justificaba cada acción con la misma frase: es por tu bien, Elena, necesitas disciplina. Elena se sentía atrapada, como un pájaro en una jaula de oro. Empezó a preguntarse por qué su padre no intervenía más cuando se quejaba. Roberto suspiraba y decía: dale tiempo. Elena, Marta solo está tratando de ser una buena madre a su manera. Pero para Elena, esa manera era cruel e injusta. Una tarde, mientras buscaba un libro en la biblioteca, Elena escuchó voces provenientes del estudio de su padre. Eran Roberto y la abuela Clara. Se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y lo que escuchó la dejó helada. El fondo fiduciario de Elena está casi agotado, decía su padre con un tono preocupado. El viaje a Europa y el nuevo coche nos costaron más de lo previsto. La abuela Clara respondió con una risa despreocupada: no te preocupes, hijo. Podemos vender algunas de las joyas que le pertenecían a su madre. Elena no lo notará. Marta la tiene tan controlada que ni siquiera sabe lo que posee. Elena no podía creer lo que oía. El dinero que su madre le había dejado, su herencia, estaba siendo despilfarrado por las dos personas en las que más confiaba. Su refugio se había derrumbado, revelando una traición inimaginable. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Elena se alejó de la puerta. Las palabras de su padre y su abuela resonaban en su cabeza. El viaje a Europa del que tanto presumieron, el coche deportivo que su padre conducía, todo había sido pagado con su dinero. La amabilidad de su padre y el cariño de su abuela no eran más que una máscara para ocultar su codicia. Se sintió increíblemente ingenua y traicionada. De repente, la frialdad de Marta adquirió un nuevo significado. ¿Era posible que su madrastra no fuera la villana que ella pensaba? Impulsada por una mezcla de rabia y confusión, Elena decidió que necesitaba pruebas. Esperó a que la casa quedara en silencio esa noche y se dirigió sigilosamente a la habitación de Marta, un lugar que siempre había evitado. Sabía que Marta
guardaba todo bajo llave en un viejo baúl al pie de su cama. Con manos temblorosas, probó una llave que había encontrado en un cajón de la cocina. Para su sorpresa, la cerradura cedió. Al abrir el baúl, no encontró objetos de brujería ni secretos oscuros, sino todas sus cosas, su tableta, sus libros, su teléfono y, lo más importante, el collar de su madre. Pero había algo más. Debajo de sus pertenencias había una carpeta llena de documentos. Eran estados de cuenta bancarios, recibos de compras de lujo, registros de transferencias, todo a nombre de su padre y su abuela. Había incluso grabaciones de audio. Elena se puso unos auriculares y escuchó. Eran conversaciones entre Roberto y Clara, planeando cómo seguir gastando su dinero sin ser descubiertos. Marta lo había estado recopilando todo. Cada objeto que le confiscaba no era un castigo, sino una forma de protegerlo de la codicia de su propia familia. Cada regla estricta era un intento de mantenerla alejada de la tóxica influencia de su padre y su abuela. Mientras Elena examinaba los documentos, la puerta se abrió. Era Marta. Elena se sobresaltó, esperando un regaño, pero la expresión de Marta no era de ira, sino de tristeza. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano, dijo en voz baja. Lo siento, Elena He intentado protegerte de la única manera que sabía. No podía decirte la verdad sin pruebas sólidas. Te habrían puesto en mi contra. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena mientras se lanzaba a los brazos de su madrastra. Por primera vez, sintió un abrazo genuino por parte de Marta, un abrazo que decía más que 1000 palabras. No era una madrastra malvada. Era su guardiana. A la mañana siguiente, la mansión, que siempre había parecido tan imponente, se sintió como el escenario de un juicio final. Con las pruebas en la mano, Marta y Elena confrontaron a Roberto y a la abuela Clara durante el desayuno. Al principio, Roberto intentó negarlo todo, sonriendo y tratando de manipular a Elena como siempre lo hacía. Cariño, esto es un malentendido. Marta te está llenando la cabeza de mentiras. Pero cuando Marta empezó a mostrar los estados de cuenta, los recibos, y reprodujo una de las grabaciones, la cara de Roberto se descompuso. La abuela Clara, por su parte, se quedó en silencio, con la mirada fija en su plato, su máscara de abuela, adorable, hecha añicos. Justo en ese momento, sonó el timbre. Eran 2 agentes de policía. Marta los había llamado. Roberto palideció, suplicando y prometiendo devolver el dinero, pero ya era demasiado tarde. Mientras los agentes se lo llevaban, él ni siquiera miró a Elena. Su única preocupación era él mismo. La abuela Clara simplemente se levantó de la mesa y se retiró a su habitación sin decir una palabra, abandonando a su hijo a su suerte. Elena observó cómo el coche de policía se alejaba, llevándose consigo la última imagen que tendría de su padre, a la de un ladrón. La traición dolía, pero una extraña sensación de alivio la invadió. La pesadilla había terminado. En los días que siguieron, un silencio pesado pero sanador llenó la mansión. La abuela Clara hizo las maletas y se fue sin despedirse, desapareciendo de sus vidas para siempre. Elena y Marta se encontraron solas en esa casa enorme, un monumento a la codicia y a las mentiras. Ya no se sentía como un hogar. Esta casa tiene demasiados malos recuerdos, dijo Marta una tarde, mientras miraban el jardín desde la terraza. Elena asintió. No necesitamos todo esto,
respondió. Solo nos necesitamos la una a la otra. Tomaron una decisión. Vendieron la mansión y todas las posesiones lujosas que habían sido compradas con dinero robado. Con lo que quedó de la herencia de su madre, compraron una casa pequeña y acogedora en las afueras de la ciudad. Un lugar lleno de luz y calidez. Empezaron de nuevo, no como madrastra e hijastra, sino como una familia. Marta se convirtió en la madre que Elena nunca supo que tenía, apoyándola, escuchándola y guiándola con un amor genuino y honesto. Elena finalmente encontró la paz y la felicidad, no en una mansión llena de secretos, sino en un hogar pequeño, construido sobre la base de la verdad y la confianza. A veces las personas que parecen ser los monstruos de nuestra historia son en realidad los héroes que luchan por nosotros en la sombra. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video.